hay uno con el que me identifico muchísimo y es con Pedro. ¿Cuántos han leído la historia de Pedro? Pedro es un personaje y vamos a analizar hoy cuatro momentos en la vida de Pedro. Pedro el discípulo y Pedro el apóstol. Entonces, quiero llevarles muy rápidamente por cuestión del tiempo para que veamos la vida del apóstol Pedro en cuatro momentos. Pedro, déjenme contarles de pronto a los más jóvenes que apenas están llegando al cristianismo, al evangelio. Pedro era un tipo que fue llamado por el Señor Jesucristo. Jesús lo encontró al hombre siendo un empresario de la pesca. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro era un tipo burdo, era un tipo un poco tosco, era un tipo fuerte, bueno, un empresario de la pesca. Para ser pescador se necesitaban músculos grandes, no se necesitaba mucha cabeza, se necesitaba más fuerza. Y Pedro es un tipo al cual Jesús lo llama y tiene un privilegio tremendo. Pedro tiene al maestro, o sea, yo a usted le estoy contando la Biblia. Pedro caminó con la palabra. Pedro tuvo al Logos a su lado, ¿sí? Cuando Pedro empieza su caminar con Jesús, Pedro no tuvo que ir a un encuentro de oración, Pedro aprendió a orar directamente de Jesús. Pedro no tuvo que ir a una escuela de pronto para escuchar cristología, no, Pedro vivió de Cristo la palabra, escuchó sus enseñanzas, caminó con él. Pedro fue el tipo entonces que pudo ver el poder de Dios vivo. ¿Cuántos saben que Jesús sanó la suegra de Pedro? Amén. Los que no saben les cuento, andar con Jesús es un peligro, le sana a uno la suegra. ¿Oyeron? Entonces Pedro camina con Jesús. Un día llegan a la casa, la suegra de Pedro enferma, Jesús la sana, la suegra le sirve. Pedro tuvo a Jesús en su casa, caminó con Jesús. Pedro vio a Jesús transfigurado. Pedro tuvo el momento junto con otros dos discípulos de Jesús de caminar con Jesús, subir al monte y ver a Jesús transfigurarse. Y Pedro ve esto, se siente sorprendido y dice: Señor, qué bueno sería quedarnos nosotros aquí. Armemos 3 camping, uno para Elías, uno para Moisés y otro para nosotros, y nos quedamos a vivir acá. Jesús le permitió a Pedro ver cosas del ministerio, de la vida, prepararlo, llevarlo de la mano. ¿Cuántos no les hubiera gustado vivir esa experiencia de Pedro, cierto? No que nos la cuenten, sino tener al maestro ahí. Pedro fue enviado a predicar. Jesús los formó y en un momento armó un viaje exploratorio, un viaje de misión, y envió Jesús a Pedro y a los 12, después envió Jesús a los 70. Ellos vieron el poder de Dios en acción. Si alguien conoció el ministerio fuerte fue Pedro con sus discípulos, y cuando regresaron le decían al maestro: maestro, vimos sanidades, vimos prodigios, endemoniados fueron liberados, Señor. Y Jesús los llevaba de la mano en formación. Pedro, sin embargo, tiene un momento con Jesús, un momento en la vida de Pedro y en su relación con Jesús que es clave. Pedro el discípulo, vamos a verlo en Mateo 16, 15 al 19. ¿Trajeron la Biblia? Santo Dios, ¿cuántos trajeron la Biblia? ¿Qué trae uno a un campamento de jóvenes? Plata, hijos, plata. Eso es lo que toca traer a un campamento de jóvenes. La Biblia, bueno, si la tienen en el celular, si la trajo también, o si no, aquí venden Biblias. Bueno, Mateo 16 dice: Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Pedro ha
se ha preparado con el maestro. Tienen la mejor iglesia, caminan con los apóstoles. Y en un momento, en el momento cumbre de la relación de Pedro y de Jesús, entonces Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Bautista, ¿sí? Pero ¿quiénes dicen ustedes?, le dice Jesús. Y Pedro se levanta. Pedro, que ha visto al maestro, que lo ha visto obrar, dice: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow, Pedro! ¡Qué respuesta la de Pedro! Pedro, eso no te lo reveló nadie más que mi Padre. ¿Se imaginan la relación de Pedro con Jesús? Y ahora estaba entendiendo el lenguaje del Padre a través de él. Pedro, y no solo Pedro tiene ese momento cumbre en el cual responde bien la pregunta, ¿sí? Sino que Jesús le da la palabra profética: Pedro, sobre ti, Pedro, yo voy a levantar una iglesia. Pedro, a ti te voy a entregar las llaves. Ustedes se imaginan salir de este campamento con esa palabra profética, que le digan a uno: vas a ir a las naciones, vas a ir a conquistar montes, te vas a levantar como cabeza, no vas a hacer cola. Hombre, Pedro estaba chutado, maestro. Pedro iba embalado con Jesús. Y entonces, cuando están en ese momento cumbre, es cuando vemos a ese Pedro que ha sido llamado y el Pedro que está preparado para la tarea misionera, preparado para servir íntegramente a Dios. Para servir a Dios, hijos, nosotros necesitamos ser formados y capacitados en 4 áreas fundamentales. La primera de ellas, la parte bíblica. La Alianza tiene el seminario bíblico y tiene el centro de capacitación Alberto Benjamín Simpson. Muchos quieren evitar el proceso de capacitarse, hijos. Cuando uno ve a Jesús trabajando con los discípulos, ve a Jesús enseñándoles acerca de la vida, acerca del ministerio, acerca de cómo cumplir el propósito de Dios. No podemos saltarnos los procesos, hijos. No podemos colocar gente al frente de ministerios, de iglesias que no se han formado teológicamente. El mundo exige que el obrero esté preparado para toda buena obra. Y la única manera de prepararse es vivir el proceso del estudio, de la capacitación. No te puedes quedar solo con la EFI. Tú tienes que estudiar teología. Esta semana tenía un encuentro con un hermano. Estuvimos casi 3 horas debatiendo con él acerca del ministerio pastoral de la mujer. ¿Cuántas creen que Dios puede levantar mujeres pastoras? Bueno, hay gente que no permite eso, hermano. ¿Y cómo tú discutes del ministerio pastoral de la mujer bíblicamente, sin violentar los principios del reino y guiando a la gente a que entienda y comprenda que la mujer también puede ejercer un ministerio pastoral? Solo estudiando teología, maestro. ¿Sí? Nosotros cometemos un error al colocar neófitos en el ministerio, maestro. Si usted no ha estudiado teología, no puede ejercer un ministerio. Si usted no ha estudiado misionología, difícilmente va a poder entender las culturas de la tierra. ¿Es? Entonces tenemos que prepararnos para estar al frente. ¿Cuántos de ustedes quieren ser pastores, servirle a Dios en el ministerio? Amén. Necesitas ya estudiar teología, entrar al seminario o entrar al centro de capacitación. Esta mañana me están acompañando mis estudiantes, no porque no hubieran querido venir al campamento, sino porque estamos volviendo de vacaciones y estamos haciendo algunas actividades esta semana, pero hoy se pegaron una caminata de 1 hora, vienen con 10 hermanos con los que estábamos en un evento esta semana, viene gente de Venezuela, por ahí hay una uruguaya, por ahí hay 2 americanas que están con nosotros, ¿cierto? Denles un aplauso a ellas que han venido en esta mañana, a ellos también. ¿Sí? ¿Sabes qué están haciendo? Participando de un evento, pero entendiendo que necesitan formarse para la tarea. Necesitas conocer la Biblia. Yo veo jóvenes cristianos que toda la vida han ido a la iglesia, a la escuela dominical y no saben presentar la Trinidad. Dicen que la Trinidad es como el agua, que a veces está líquido, sólido y gaseoso. Señor, perdónales. Que la Trinidad es como un huevo.
Esa todavía no la entiendo, pero dicen que, hijos, si ustedes no se preparan, el mundo se los va a devorar, porque el mundo requiere varones y mujeres preparados para toda buena obra. Y saltarse la formación teológica no es válido para nosotros en este tiempo. Y hay que profundizar en algunos aspectos más allá. La vida profesional. Pedro el discípulo tenía una profesión, tenía un oficio. Hay muchos que sabemos que tienen que ir porque no tienen un llamado al ministerio, no tienen un llamado a ser misioneros, pero hijos, los necesitamos donde Dios los está poniendo. Yo vengo de trabajar hace unos meses atrás, estábamos en una reunión con el pastor Snilder, negocios en misión, con 3 empresarios chilenos que nos estaban predicando a los pastores. 3 empresarios que tienen compañías grandísimas, mucho dinero, pero viendo cómo sus negocios funcionan para el ministerio, cómo sus profesiones sirven para el ministerio. Hijos, estar en una plataforma de estas no es el único ministerio. Ustedes van a tener 10, 20, 30 empleados y el pastor de esos empleados debe ser usted. Y no lo queremos afuera, a ustedes de la empresa, los queremos adentro, formando gente conforme al carácter de Cristo, preparados, y ustedes tienen que ser los obreros allí entre ellos. Tal vez Dios te esté llamando a una profesión. Tal vez tú quieres ser artista, quieres ser empresario. Tú dices, no, a mí esto del ministerio no me suena porque yo lo que quiero es plata. Eso no está mal. La raíz de todos los males es el amor al dinero, pero usted puede usar el dinero para la extensión del reino. Pero hijos, sus profesiones, sus oficios tienen que cumplir el propósito de servir a Dios. Ahora, déjenme les digo algo. Los que están sintiendo el llamado a ser ministros a tiempo completo, yo sé que aquí hay jóvenes que han venido, Señor, háblame esta semana, yo quiero saber si tú me quieres usar o no. Si usted está pensando en ser ministro a tiempo completo, no le dé miedo estudiar teología y meterse al ministerio a tiempo completo. Porque muchos les decimos, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar teología, pero prepárate también como un odontólogo, pero prepárate también como un arquitecto, pero prepárate como... Espérate un momentico. Hay una vocación y la teología y el ministerio requiere hombres que se dediquen a este asunto. Por eso habrán algunos que hagan muchas actividades, habrán otros que tenemos que estudiar la escritura, filtrarla, lo que Dios nos está hablando, para venir a eventos como estos, para guiarlos a ustedes en los templos, para mentorearles a ustedes en otros tiempos. Se necesita. El ministerio tiene que verse de una forma profesional. Prepárate si realmente quieres servirle a Dios idóneamente, de una manera profesional. El aspecto ministerial, ¿cuántos de ustedes sirven en sus iglesias? Yo sé que todos sirven así para llenar la silla, levanten la mano, yo sirvo. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos una vocación, ¿y sabe cuál es la vocación del cristiano? Servir. Si tú no sirves en tu comunidad, si no sirves en la iglesia, ¿qué tipo de ministerio estás desarrollando? Porque a veces nos limitamos con que el único área de servicio, ¿cuál es? La alabanza, y eso es a lo que aspiran muchos, no, el ujier, no, ser maestra de niños, eso está bien, pero al interior de la iglesia hay que levantar mucho servicio ministerial. Y por último, y lo que yo quiero que veamos, el carácter. La gente no se acerca a Dios no porque no crea que Dios no existe, sino porque ve malos testimonios de muchos creyentes. Con Pedro sucede algo. Pedro el discípulo ha estudiado, tiene una profesión, estudió del maestro, tiene un desempeño ministerial, pero tiene un problema en su carácter. Y miren, vamos rápidamente, porque este Pedro, que fue capaz de reconocer en su clase de cristología que Jesús era el Hijo de Dios, tuvo una prueba, un verdadero encuentro con Jesús. Pedro hasta el momento no había recibido el Espíritu Santo de Dios. Síganme con cuidado. Un encuentro con Jesús y llenura del Espíritu Santo son las dos condiciones necesarias para un siervo de Dios, para un verdadero creyente, para un hijo de Dios. Encuentro con Jesús y llenura del Espíritu Santo.
¿Pedro había tenido un encuentro con Jesús? ¿Sí o no? No. Pedro había sido entrenado por Jesús. Pedro caminaba con Jesús. ¿Cuántos de ustedes han ido a la iglesia durante años? Han estado viviendo en el templo, han estado asistiendo a los servicios, han ido a eventos como estos, pero jamás han tenido un encuentro con Jesús. Mira lo que le pasó a Pedro. Después de tomar la Santa Cena, vamos ahí a... Ostras, ¿dónde está esto? Tengo una cita bíblica aquí perdida y esto... Jesús está con Pedro, versículo 31. Dice la palabra de Dios: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Mira lo que sucede aquí. Pedro ha dicho que Jesús es el Cristo, pero Jesús en la última cena ha terminado el tiempo con sus discípulos, y cuando van caminando rumbo al monte de los olivos, Jesús toma a los discípulos y toma a Pedro y le advierte una cosa. Le dice: Pedro, mira que Satanás les ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y Pedro, que había caminado con Jesús, tenía un pequeño problema. Pedro tenía orgullo todavía dentro de sí. Y entonces Pedro le dice a Jesús: ¿sabes qué, Señor? No va a ser así. Yo te digo que, Jesús, yo voy a estar contigo. Y si es necesario, voy a ir a la cárcel contigo. Y si es necesario, yo voy a morir contigo. La actitud de Pedro es la actitud de un cristiano inmaduro. El maestro le está advirtiendo lo que viene en camino. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, los van a zarandear. Y Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, yo he orado para que Dios los guarde del mal. No, Jesús le dijo: yo he pedido al Señor y he rogado para que tu fe no falle. ¿Cuántas veces Jesús nos advierte a nosotros de lo que está por venir? ¿Cuántas veces tú lees la Escritura? O si eres ese tipo de creyente defectuoso, entonces escuchas una prédica, pero no lees la Escritura, y el Señor te está advirtiendo: pilas, pilas con lo que estás haciendo, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos de tribulación, pilas porque pueden venir momentos de angustia. Mas sin embargo, tú orgulloso dices: no, yo estoy firme como una roca, yo no voy a caer, porque es que yo soy el líder de los ujieres, porque es que yo soy el ministro de alabanza. Pedro era el que mandaba la parada con los discípulos, y Pedro le dice al maestro: maestro, no será así. ¿Sabes qué? No desconfíes, maestro, estás hablando con Pedro. Por eso, Pedro, estoy hablando contigo. Pedro, los van a zarandear. Yo le he rogado al Señor que tu fe no falle, y eso es clave, mis hermanos. En el momento de la prueba, Jesús le estaba advirtiendo a Pedro. Pedro, el discípulo, Jesús le está diciendo: mira, viene un momento de prueba, le estoy pidiendo al Padre que tu fe no falle. Cuando una vez tú estés restaurado, Pedro, guía a tus hermanos. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Qué cosas hay en tu vida hoy que impiden que veas lo que el Señor te está advirtiendo? Tal vez tienes un poquito de orgullo por ahí. Ese orgullo que te hace parecer intocable. Sabes que yo soy un privilegiado. En estos días hablaba con algunos chicos y le contaba a mi esposa: usted es Iván Bonilla. Cada vez que a mí me dicen eso, me colocan una carga más pesada. Señor, tú nos estás dando privilegios. Tú me estás permitiendo ir a lugares, conocer personas. ¿Cuánta responsabilidad tengo yo delante de Dios para que por un mal testimonio mío ustedes no caigan? ¿Cuánta responsabilidad tienes
tú como ministro para que cuando venga la prueba no le falles a Dios. Pero el orgullo a veces nos impide ver esto. El etnocentrismo, el mantener ocupados haciendo mucho en el nombre del Señor no significa que tus emociones estén bien. Hay gente que le encanta el activismo, les encanta hacer cosas para sentirse bien con Dios, pero están rotos por dentro, están quebrantados por dentro, están mal en sus pensamientos, están mal en su corazón, necesitan consumir pornografía, necesitan meterse una traba de vez en cuando. Pastor, hay evangélicos que se traban. Hijo, usted supiera con cuántos me toca hablar que están teniendo problemas con las drogas ahorita. Tal vez tú estás considerando que el hacer mucho te purga las penas y te impide ver lo que Dios te está advirtiendo. La comodidad. Hablar de Jesús desde acá es lo más fácil, maestro. Pero cuando tú estás en medio de la prueba, cuando el Señor te está estremeciendo, cuando Dios te está pidiendo algo más, uy, no, Señor. No, es que la verdad, dejar el trabajo, esto es muy difícil. Hijos, el ministerio, el llamado no es para todo el mundo. Hay un capítulo de un libro del fundador de OM que a mí me encanta, se llama Si no quieres salir lastimado, no juegues al rugby. Ayer estaban teniendo las pruebas de Survivor, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes estaban en esas donde a quitar el balón y esas no son mis pruebas? Jorge está loco que los pone a hacer eso no es para mí. Pero ¿a cuánto les gusta el roce, el golpe, el movimiento? ¿Sí? Y si usted no quiere salir golpeado, no juegue eso. Va con las niñas a jugar ajedrez. Mentira. ¿Qué pasa, hermano? Hay gente que no está dispuesto a renunciar a su comodidad. Si tú no quieres renunciar a tu vida cómoda, no pienses en el ministerio, porque el ministerio es para valientes, maestro. El ministerio es para gente de convicciones. El servirle a Dios requiere esfuerzo y valentía profundas, arraizadas en el corazón. Tal vez tienes mucha música cristiana en tu celular. Tener mucha música cristiana no quiere decir que estés sano emocionalmente y preparado para la obra, etcétera, etcétera. Miren, el segundo momento de Pedro es el de Pedro caído. Lucas capítulo 22, por favor, vamos rápido. Lucas capítulo 22. Prendieron entonces a Jesús, versículo 54, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro, mire, síganme con esta imagen. Acaban de prender a Jesús. Viene Pedro mirando de lejos que están llevando a Jesús hacia la casa del sumo sacerdote. Y cuando meten a Jesús en la casa del sumo sacerdote, Pedro tiene que quedar afuera. Cuando Pedro queda afuera, hay unos tipos y una mujer que hacen una hoguera y Pedro se queda ahí en la hoguera. Y la mujer es la primera que increpa a Pedro. La criada que lo ve sentado lo mira detenidamente, lo mira y le dice, este estaba con él, pero Pedro lo negó. El segundo, un hombre que ve a Pedro, sí, tú eres de ellos. No, hombre, que no lo soy. Pedro niega por segunda vez al maestro. Luego, pasada una hora, otro hombre dice, ¿sabes qué? Tú hablas como ellos, tú eres Galileo. ¿Sabes qué? Tú eres de ellos. Y él dice, no. En ese momento canta el gallo. Cuando Pedro niega al maestro 3 veces, canta el gallo. Hijos, las pruebas son inevitables para un cristiano. Inevitables. Todos los días estamos expuestos a pruebas. Pero lamentablemente, muchos como Pedro, en el momento de la prueba, ¿saben qué pasó? Falló. Pedro falló. Jesús se lo había profetizado, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y cuando vino la prueba, ¿qué pasó? Pedro negó al maestro. El versículo 61, por favor, sígame ahí.
el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro había caminado con Jesús